Buenas, buenas, qué lindo es poder anunciar que estamos viendo Matemática Financiera 5, un fin de semana largo, nublado, buena excusa para seguir estudiando. Vamos a repasar lo que estábamos en los anteriores, sobre todo en el 4, en el último. Agregué, cabe destacar, en el enunciado quizás van a ver, alguna diferencia. A ver qué pasó acá, que se marcó acá una línea y que no debería estar. Es hacer, ahí está, perdón, se había marcado una línea. Seguramente van a notar una diferencia con respecto al título, porque decía matemática financiera de porcentaje, interés simple, bonificación y recarga. Yo agregué el tema de tasas proporcionales, que es un tema que vamos a ver a futuro cuando veamos capitalización compuesta, interés compuesto, o en realidad antes de eso, perdón, antes de interés compuesto y capitalización compuesta hay un Beamer, un PowerPoint que habla sobre el tema de tasas proporcionales, pero creo que viene a colación a lo que estamos viendo, así que me adelanté un poco y lo agregué también en esta exposición. Ya vamos a ver qué significan tasas proporcionales. Vamos a ir directamente al repaso de lo que estábamos viendo la vez pasada. No vamos a hacer repaso de la historia, ustedes ya saben que esto ya lo vieron en los videos anteriores, bla, bla, bla. Véanlo. Trato de avanzar. Los primeros ejercicios también, interés simple ya vimos lo que es interés simple, depende del capital, la tasa porcentual y el tiempo. Obviamente que el interés es proporcional a cada uno de esos parámetros. Hicimos los primeros problemas, estuvimos hablando, todo esto, no voy a volver a repasar. Sí, es importante que ustedes repasen cómo se halla la fórmula de interés compuesto, de interés simple, perdón. Que es la que habitualmente uno por ahí aprendió en el colegio secundario. Eh, Lo presentó en pantalla y logramos esta fórmula que es la fórmula 2. La fórmula del interés simple, donde C es el capital que uno obviamente invierte, R es la tasa, que por el momento es anual, y N son los años divididos 100. O sea, esta fórmula es la que nos da a dar el interés producido después de N años con una tasa anual del R%. Muy conocida por todos, e hicimos ejercicios de esto. Acá está el problema 1, cuál es el interés producido por 10.000 pesos colocados al 3% mensual durante 18 meses. Bueno, como lo resolvemos aplicando la fórmula capital, acá está obviamente la tasa por el tiempo dividido 100, son 5.400 pesos que logro justamente en ese periodo de 18 meses. Bueno, en fin, después hicimos otro problema 2, ¿cuál es el interés producido por 8.000 pesos colocados al 12% anual durante un año y un cuarto, o sea, 1,25 años? Ya lo hicimos, lo vimos. Pasamos esos, bueno, 1,25 años es el valor que tengo que poner acá donde dice N, la tasa de 12% anual y capital 8.000, hago la cuenta, me da 1.200 pesos de interés. Bueno, en fin, vimos el problema 3 también. Otro problemita más, no voy a comentarlo. Bueno, en el problema 3 no me pedía el interés, me pedía el capital, que colocaba el 10,5% anual, al cabo de 2 años produjo 180 pesos de interés. Bueno, la fórmula 2 directamente no la tengo que aplicar. De la fórmula 2 tengo que saber despejar, y ya a esta altura tenemos que saber despejar el capital. O sea, el 100 en que está dividiendo pasó multiplicando y el R por N multiplicando dividiendo. Bueno, y ahí despejo el capital. Esas cosas uno ya las tiene que saber hacer, uno ya tiene que saber despejar una incógnita, ¿no? Después de haber cursado análisis matemático, álgebra, o básicamente un curso básico de ecuaciones. Entonces, cuando uno despeja el capital, utilizando la fórmula 2, despejando de la fórmula 2 el capital, bueno, coloca en todo caso el interés por 100 dividido la tasa, 10,5% anual por 2, creo que acá decía en 2 años, claro. Bueno, aplico los valores, digamos, hago las cuentas y me da 857,14 pesos, sería el capital que invertí inicialmente en mi operación financiera. Con esta tasa, ¿no? de interés de 10,5% anual. Son cosas muy básicas, en realidad, simples de calcular. Después hicimos un problema 4, cuál es el tiempo durante el cual un capital de 10.000 pesos colocado al 10% anual produjo 2.000 pesos de interés. Bueno, supone que ahora de la fórmula 2 hay que saber despejar el tiempo.
O sea, sabemos despejar el tiempo. Una vez que despejamos el tiempo, lógicamente colocamos los datos acá en la n despejada, que es el tiempo, y al hacer la cuenta me da 2 años. Bueno, el tema es que en todos estos problemas, por ejemplo, acá dice tasa anual y todos los que vimos antes, salvo el primero que decía tasa mensual, pero en toda la mayoría de los problemas que vimos ahora es todo tasa anual. Por ejemplo, este también, el 5 también. ¿Cuánto será el tiempo expresado en meses y días? Bueno, no importa, pero la tasa es anual. O sea, hasta ahora todos los problemas que vimos fueron con tasa anual. Este es otro problema, hay que despejar n, que es el tiempo, me da 1,19 años. Lógicamente va a ser un año más 0,19 años, esos 0,19 años los paso a meses, con regla de 3. Cosa simple, digamos. Bueno, quedó un año, 2 meses y 8 días aproximadamente. Estos 8,40 días sería 0,40 días. No voy a pasar esos 0,40 días a horas porque el problema me pide en años y meses, a lo sumo días. Bueno, aproximadamente, esto es el símbolo de aproximado, debería esperar un año, 2 meses y 8 días para obtener, obviamente, dicha financiación. O sea, digamos, para lograr, obviamente, a partir de este capital de 1.000 pesos, 95 pesos de interés, a un 8% de tasa anual. Todo es capitalización anual. Todo hasta ahora es capitalización anual. Problema 6 también es exactamente con capitalización, o sea, me piden la tasa porcentual, que lógicamente va a ser anual, de un capital de 10.000 pesos colocados a 2 años y medio, que produjo un interés de 4.000 pesos. Obviamente que tengo que saber de la fórmula 2 despejar la tasa R. Bueno, una vez que la despejo, reemplazo los valores y me da la tasa anual correspondiente a dicha financiación. Bueno, listo. La pregunta sería ahora, ¿qué sucedería si la capitalización no es anual? Bueno, lo hemos visto en los videos anteriores. El problema es que hay que hacer un pasaje de unidades. Si la idea, al hacer pasaje de unidades, vamos a ver que la fórmula que obtenemos no condice con la fórmula 2. Deberíamos fabricar una nueva fórmula. Entonces, para hallar dicha fórmula, pensemos el siguiente problema, ya lo vimos esto. ¿Cuál será el interés I producido por un capital C al R por ciento semestral en N semestres? Bueno, la fórmula que nosotros construimos al principio, que la fórmula 2, trataba de lo siguiente. Acuérdense que el R por ciento semestral me está indicando de cada 100 pesos que yo invierto, tengo un interés de R pesos. Si invierto C pesos, que es el capital que invierto, en ese mismo semestre, ¿no? En ese mismo semestre, el interés que obtengo en un semestre va a ser C por R dividido 100. Proporcionalmente, este es el interés producido en un solo semestre. Pero a mí me piden en N semestres. Bueno, en N semestre va a ser regla de 3 simple también. En un semestre obtengo este interés. En N semestre, N puede ser cualquier valor natural, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea. Va a ser N por I sub 1 dividido 1 por regla de 3. Bueno, el I sub 1 sabemos que es esto que obtuvimos acá arriba, que es C por R sobre 100, ¿no? Bueno, el C por R sobre 100 es el I sub 1 multiplicado por N me da el interés generado en N semestres. Bueno, uno va a decir, bueno, pero la fórmula 3 es igual a la fórmula 2. No cambió en nada. Sí, no cambió en nada. Pero cuidado, ¿qué sucedería si el problema te hubiese enunciado así, por ejemplo? ¿Cuál será el interés I producido de C pesos al R por ciento semestral en N años? Ahora cambia la cosa, porque el problema anterior, comparando, decía cuál era el interés producido el interés I producido con C pesos al R por ciento semestral en N semestres. O sea, la tasa de capitalización es semestral y el tiempo es semestral. Hasta ahí no había problema. Pero ahora, en el nuevo problema que estoy presentando más abajo, dice R semestral en N años. Y ahí cambia la historia. Ahí sí va a cambiar la fórmula. Ahí sí va a cambiar la fórmula. A ver, me fui de pantalla. O sea, vuelvo atrás. ¿Cuál será el interés I producido en C pesos al R por ciento semestral en N años, no en N semestres? Ahí cambia la historia. Entonces, ¿cómo lo planteo? ¿Cómo lo planteamos? De la misma forma como lo razonamos para fabricar la fórmula 2 y 3, por regla de 3 simple. 100 pesos equivale en un semestre a R pesos, que es la tasa
semestral que me está poniendo acá el problema, R por ciento semestral. O sea, significa que 100 pesos en un semestre son R pesos, con C pesos en un semestre, genera este interés, C por R sobre 100. Hasta ahora todo bien, todo igual, pero el problema va a estar con el tema del tiempo. Antes de pasar al próximo paso, debemos pasar estos N años a semestres. Un año son 2 semestres, N años son 2 por N semestres. Lógico. Pues si un año son 2 semestres, en N años voy a tener que multiplicar esos N años por 2 para obtener la cantidad de semestres que transcurrieron. Bueno, lógicamente, acá está la diferencia. Una regla de 3 simple. Entonces, en el segundo paso, en un semestre se produjo un interés de I sub 1, en 2 N semestres, regla de 3. Regla de 3 simple de colegio primario y secundario. 2 por N por I sub 1, donde I sub 1 es C por R sobre 100. Si lo multiplico por 2n me queda esta expresión, esta nueva fórmula. Bueno, entre comillas, van a ser todas equivalentes las fórmulas que estoy dando, tanto la 2, la 3 y la 4. Pero lo que quiero decir, que no nos mimeticemos con una fórmula. Tratemos de razonarlo así con regla de 3. Después yo voy a dar una forma de generalizar todos estos casos a través de una sola fórmula. Ya lo sé. Pero primero quiero que razonemos por regla de 3 y veamos que no son, obviamente, problemas iguales. Son parecidos, pero son diferentes porque por ahí los regímenes de capitalización son diferentes o los tiempos son diferentes, por lo tanto habrá que pasar de unidades. Yo me adelanto a decir lo siguiente, ustedes siempre tienen que fijarse cuál es el régimen de capitalización. Eso es fundamental. Y ahí hacemos pasaje de unidades, como estamos haciendo ahora. Ya lo vamos a seguir viendo esto fundamentalmente con otros problemas. Cuidado. ¿Qué sucedería si el problema estuviese enunciado de esta forma? ¿Cuál será el interés I producido en C pesos al R por ciento semestral en N trimestres? Ahora son en N trimestres. Tengo una tasa de capitalización de R por ciento semestral en N trimestres. Sabemos que un semestre son 6 meses, un trimestre son 3 meses, esas cosas hay que saber. Ahora, ¿cómo lo planteamos? De nuevo, con regla de 3. Siempre, vuelvo a insistir, hay que fijarse cuál es la tasa de capitalización. ¿Cuál es la tasa de capitalización acá? R por ciento semestral. Ok, ahí empieza la regla de 3, fijándose la tasa de capitalización. Eso significa que cada 100 pesos que yo invierto como capital, en un semestre produce esta cantidad de pesos de interés, R pesos. Si yo invierto un capital de C, puede ser un capital cualquiera, en ese mismo semestre va a ser C por R dividido 100. Y este va a ser el interés que ocasiona un capital que se invierte en un semestre a una tasa porcentual de R por ciento, que en este caso es una tasa semestral, ¿no? Hasta ahora todo bien, siempre lo mismo. Pero guarda, antes de pasar al próximo paso, debemos pasar esos N trimestres a semestres, porque el problema me decía cuál es el interés generado en N trimestres. Entonces tenemos que pasar esos N trimestres a semestres, porque ahora estamos trabajando con una capitalización semestral. Vuelto a insistir, si la capitalización es semestral, los N trimestres tengo que pasarlos a semestres. Bueno. Yo sé que 2 N trimestres es un semestre. Se supone que un semestre son 6 meses, un trimestre son 3 meses. Pero bueno, 2 trimestres son 2 por 3, 6 meses. O sea, 6 meses equivale a un semestre. Estas relaciones, estas equivalencias, uno ya más o menos las tiene que tener en la cabeza. Y si no las entiende, es fácil. Un trimestre son 3 meses. Un semestre son 6 meses. Lógicamente que hay una relación 2 a 1. O sea, 2 trimestres va a ser 2 por 3, 6. Y esos 6 meses equivalen a un semestre. Eso es fácil de entenderlo. Entonces, n trimestre va a ser n por 1 dividido 2, o sea, n sobre 2 semestres. Bueno, ok. Y ahora sí podemos pasar a la cuenta final. Ahora, proporcionalmente, en n2 semestres sería así el interés. Si en un semestre produzco este interés, en n sobre 2 semestres va a producir proporcionalmente esta cantidad. Va a ser n sobre 2 por I sub 1, donde I sub 1 es este C por R sobre 100. Si lo multiplico por n sobre 2, me va a dar el interés producido en n sobre 2 semestres. Y así sucesivamente con cualquier problema que se presente. Siempre son 2 pasos, son 2 reglas de 3 simples. Bueno, ahora, esto lo habíamos visto, ya estamos repasando bien todo. Hay que seguir divirtiéndose, como dice ahí el enunciado. Bueno, hay que hacer siempre lo mismo. O sea,
Vamos a hacer un problema más y después vamos a generalizar. ¿Cuál será el interés producido por 10.000 pesos al 3% cuatrimestral en 6 bimestres? Siempre tengo que fijarme qué tipo de tasa de interés tengo. Acá tengo una tasa del 3% cuatrimestral. O sea que todo hay que pasarlo a cuatrimestre. O sea, este tiempo que está acá, que son 6 bimestres de capitalización, habrá que pasarlo a cuatrimestres. Por eso hay que empezar por la tasa siempre. Ahora, 3% cuatrimestral. Bueno, otra vez la regla de 3. 100 pesos equivale a 3 pesos de interés en un solo cuatrimestre. 10.000 pesos en un solo cuatrimestre, que es el capital que invierto, ¿qué interés me genera? Va a ser 10.000 por 3 dividido 100, o sea, 300 pesos, en un solo cuatrimestre. Ahora, el enunciado dice, en 6 bimestres, ¿qué interés me generó? Bueno, estos 6 bimestres hay que pasarlo a cuatrimestres. Y para pasarlo a cuatrimestres es fácil. 2 bimestres, un cuatrimestre, 6 bimestres, 6 por 1 sobre 2 son 3 cuatrimestres. Listo, una vez que ya sé el tiempo de capitalización, segundo y último paso, si en un cuatrimestre produce 300 pesos, en 3 cuatrimestres va a ser 3 por 300, 900 pesos. O sea que en 3 cuatrimestres produce 900 pesos. O sea, yo sé que va a haber una fórmula, ahora yo voy a dar una fórmula general para todos estos problemas que estamos viendo. No son muchas fórmulas, no hay una fórmula para cada problema. Hay una fórmula general que engloba todos estos razonamientos, pero yo lo que pido es razonar con regla de 3 simple y casera, que es la cuenta de carnicero que haría cualquier carnicero de la esquina para poder encontrar, obviamente, bajo un cierto régimen de capitalización, qué interés me da. Si uno lo razona a cuenta de carnicero, después sí seguramente con la fórmula uno va a generalizar todo este razonamiento, que es muy simple. Bueno, sigamos la diversión. Bueno, este problema, yo creo que ya esto lo habíamos visto. A ver. Sí. O sea, el problema 2 lo voy pasando. Creo que lo vimos ya para ir ganando tiempo y no estar repitiendo todo lo mismo. Bueno, listo, ya vieron el problema este último, que no lo volvimos a repasar, pero lo pasé en pantalla porque ya lo vimos en el video anterior. Y acá dice moraleja, y siempre la misma forma de razonar a través de regla de 3 simples, recordando a nuestra queridísima maestra. Y también recordando al carnicero de la esquina, como digo siempre, porque el carnicero de la esquina hace este tipo de cuentas. No hace falta que se meta una fórmula en la cabeza. Si uno sabe razonar a través de reglas de 3 simples, sabe deducir la fórmula y sabe el porqué de la fórmula. Uno no puede robotizarse el cerebro aplicando una fórmula. Si bien, a la hora del examen, uno podría sintetizar la cosa. Una vez que uno ya sabe que viene una regla de 3 simple, uno puede hacerse esta pregunta. ¿Hay alguna fórmula que calcule todos estos problemas evitando la regla de 3 simple proporcional? Obviamente que sí. Obviamente que sí, porque la matemática da una idea universal de las cosas. Siempre hay una fórmula, una propiedad que generaliza todos los problemas los infinitos problemas que puede haber. Claro que sí. Sí, pero no se aplica una fórmula. Ah, creo que hay un problema acá tipográfico. Sí, hay una fórmula. eh, pero no se aplica una fórmula acá, la R está de más. Pero no se aplica una fórmula como un robot y hacer un cálculo sin saber de dónde proviene. O sea, quizá me parece, pero no se hace, claro, no se aplica una fórmula como un robot, o sea, no se puede robotizar la cabeza con una fórmula y hacer un cálculo sin saber de dónde proviene la fórmula. Porque si me cambian el enunciado del problema, podría pasar que esa fórmula no sea la correcta para dicho problema. Esto siempre pasa. Uno se robotiza poniéndose una fórmula en la cabeza y pensando con esa fórmula es la fórmula salvadora. No, uno tiene que razonar el problema. Si bien acá hay una fórmula que generaliza todos estos problemas que hicimos, pero uno no tiene que robotizarse, tiene que razonar. Acá hay un problema de tipeo. La respuesta es sí, pero no se aplica una fórmula común. Bueno, acá la R está de más. No se aplica una fórmula como un robot y hacer un cálculo sin saber de dónde proviene. Porque si me cambian el enunciado, es lo lógico, si me cambian el enunciado, me cambian el régimen de capitalización, me cambian el tiempo, me cambian todo, como recién vimos, uno se mimetiza con una fórmula y cree que siempre hay que aplicar lo mismo. Bueno,
En realidad, vamos a seguir aplicando la misma fórmula 2. Esta es la fórmula general. Con esta fórmula ya está. Lo que sí, como vimos en los problemas anteriores, guarda con los regímenes de capitalización y con el tiempo, porque hay que pasar de unidades, como vimos en los problemas anteriores. Vamos a usar siempre en todos los problemas que hicimos la fórmula 2, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que solo debemos reducir n al tiempo dado por la capitalización que da la tasa de interés R. Esto lo vengo arrastrando, o sea, siempre uno empieza fijándose en el problema cuál es la tasa de capitalización. Una vez que uno se fija ahí, empieza a hacer la regla de 3 simple y hace el cálculo, como lo hicimos en los problemas que vimos. Ahora, yo voy a usar siempre esta fórmula, siempre y cuando tenga en cuenta esta advertencia, que solo debemos reducir n al tiempo dado por la capitalización que da la tasa de interés R. Por eso es muy importante fijarse qué tipo de tasa de capitalización tengo. Una vez que ya tengo la tasa de capitalización, la n esta que está acá la tengo que reducir al tiempo de capitalización que me da el problema. Esa es la advertencia. Es decir, si R es tasa mensual, entonces n debe estar en meses. Si R es bimestral, entonces n debe estar en bimestres. Si R es trimestral, entonces n debe estar en trimestres. Si R es tasa semestral, entonces n debe estar en semestres. Bueno, y así sucesivamente. Resolvamos los mismos problemas usando solo la fórmula. Bueno, es agarrar los mismos problemas. Por ejemplo, el problema 2 decía, ¿cuál será el interés producido por 10.000 pesos al 3% bimestral en 6 cuatrimestres? Bueno, puedo hacer el mismo cálculo de antes con regla de 3 simple. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Usar la fórmula. Ahora sí, ya, bueno, obviamente uso la fórmula, pero una vez que ya sé razonar los problemas, yo puedo usar la misma fórmula, o sea, la fórmula 2, sé poder reponer sobre 100. El tema que, según el enunciado, este n, que es el tiempo, son 6 cuatrimestres, y como el régimen de capitalización es bimestral, tengo que pasar estos cuatrimestres a bimestres. Esa es la única cuenta que tengo que hacer antes de aplicar esta queridísima fórmula 2. Entonces, un cuatrimestre son 2 bimestres. 6 cuatrimestres, 6 por 2, 12 bimestres. Eso ya está. Se supone que un cuatrimestre son 4 meses, un bimestre son 2 meses, 2 por 2, 4, o sea, un cuatrimestre son 2 bimestres, lógico. 6 cuatrimestres, 6 son 12 bimestres. Entonces, una vez que yo hago esta cuenta directamente, que es una regla de 3, ese va a ser la n, ¿no? Esta x va a ser la n, que es el tiempo que pasó, para poder reemplazar en la fórmula acá donde dice n12, la tasa es 3% bimestral, capital 10.000, hago la cuenta y me da 3.600. Si vamos al problema 2 que teníamos ahí atrás de todo, ahora me voy a las antípodas, a ver si agarramos el problema 2, a ver si este es el problema 1. Problema 2 es este. A ver si era ese. Bueno, 3.600 es este el problema 2. Claro, sí. El problema 2, este problema 2, que habíamos hecho antes con regla de 3, como ven acá, me dio 3.600. Y con la fórmula, habiendo pasado Sn a bimestres, o sea, de 6 cuatrimestres a bimestres, me dio 3.600. O sea, ahora sí podemos aplicar la fórmula. Pero convengamos de que hay que razonarlo primero a lo carnicero, con regla de 3. Y si uno sabe razonar con regla de 3, sabe de dónde sale la fórmula. Pero no puedo tirar yo una fórmula sin haberla razonado, sin saber de dónde viene o porque me lo dijeron. Porque me cambian un problema o me cambian el enunciado del problema y por ahí no se resuelve con esta fórmula, se resuelve con otra. Entonces hay que saber razonar. Bueno, problema 1, que también lo hice, por regla de 3, un interés producido por 10.000 pesos al 3% cuatrimestral en 6 bimestres. Bueno, está. ¿Qué hay que hacer? El régimen de capitalización es cuatrimestral. Tengo que pasar estos 6 bimestres a cuatrimestres y aplicar la fórmula 2 de siempre. O sea, esta fórmula. Se puede reponer sobre 100. Entonces, 2 bimestres, un cuatrimestre. 6 bimestres,
6 por 1, 6, dividido 2, 3, son 3 cuatrimestres. Esta X es la N, el tiempo, que son los 3 cuatrimestres que voy a poner ahí, ¿ok? Y me quedo así. N vale 3, la tasa es el 3% cuatrimestral, capital es 100, dividido 100, va a dar 900. Si nos fijamos, el problema 2, allá arriba, el problema 1, perdón, allá arriba. A ver, el problema 1. A ver si lo encuentro, creo que está acá arriba. Ahí está. Este es el problema 1. Vamos a poner el enunciado, de paso. Es el mismo enunciado, como ven. Si bajamos, tiki, 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 da 900. Bueno, hicimos 2 reglas de 3, pero si aplicamos la fórmula y pasamos, obviamente, esos 3 cuatrimestres, perdón, si pasamos esos 6 bimestres a cuatrimestres, que son 3 cuatrimestres, 6 bimestres son 3 cuatrimestres, una vez que reducimos de tiempo, con la fórmula ya está. La fórmula 2 sale todo. Con la fórmula 2 la vamos a seguir aplicando, ¿no? 900, pero siempre y cuando podamos reducir de unidad el tiempo, n, que si la tasa, como la tasa es bimestral, perdón, como la tasa es cuatrimestral, tenemos que reducir esos 6 bimestres a cuatrimestres, o sea, 6 bimestres son 3 cuatrimestres. Pues fíjense que siempre lo importante es ver la tasa. La tasa es 3% cuatrimestral, entonces, bueno, todo tengo que reducir este tiempo a cuatrimestres. Y después uso la fórmula 2. Y ya está. Bueno, ahora la pregunta. ¿Qué sucedería si el régimen de capitalización no es el mismo que el que da la tasa de interés? Este problema. Vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría o qué sucedería si el régimen de capitalización no es el mismo que el que da la tasa? Por ejemplo, ¿cuál será el interés producido por 10.000 pesos al 3% cuatrimestral con capitalización bimestral en 6 trimestres? Ah, bueno, ahora la cosa cambió. Ahora me están dando un régimen efectivo de capitalización. Antes lo daba la tasa, pero acá me están diciendo, mirá, yo tenés un interés depositando en el banco de 10.000 pesos, te doy una tasa de 3% cuatrimestral, pero con un régimen de capitalización bimestral. Ah, bueno, no es lo mismo. Antes no me daban la capitalización. Ahora sí me están imponiendo una capitalización que es bimestral sobre la tasa que es cuatrimestral. Esto es lo distinto, lo nuevo. Y eso nuevo lo vamos a ver en el próximo video. Pero bueno, me detengo acá. Lo último que estoy expresando es el consejo, es lo primero que tenemos que ver, qué tipo de capitalización tenemos. Fundamentalmente acá es bimestral. Es decir, por ejemplo, si la capitalización es bimestral, entonces habrá que pasar la tasa R y el tiempo a bimestres. Si la capitalización es cuatrimestral, entonces habrá que pasar la tasa R y el tiempo N a cuatrimestres y así sucesivamente. O sea, la capitalización, vamos a ver en el próximo video, es la que me indica hacia dónde tengo que reducir las unidades, tanto de la tasa como del tiempo. Acá la capitalización es bimestral, bueno. Si la capitalización es bimestral, habrá que pasar esta tasa cuatrimestral a bimestral y este tiempo de 6 trimestres a bimestres. Todo a bimestres. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo video, pues ya pasamos media hora. Así que me detengo en esta pantalla y seguimos con esta pantalla en el próximo video, que sería Matemática Financiera 6. Así que bueno, repasen lo anterior, porque ahora viene esto, donde hemos incluido el régimen de capitalización que no lo indicaban los anteriores problemas. Bueno, listo. Repasen todo, tómense un cafecito y ahora volvemos con Matemática Financiera 6. Así que a repasar. Chau, chau.